Los libros más emblemáticos del joven autor, pero muy prolífico, Marwan Soto Antaki, fue Pensar Medio Oriente. Era una guía prácticamente para los que desconocemos todo lo que sucede por allá, muy bien explicada de por qué pasa lo que pasa en esa región del mundo, con tantos conflictos, con tantas guerras que datan además desde hace siglos. Bueno, Marwan Soto Antaki ha decidido publicar ahora Pensar México, que es una guía para los que no entendemos y no sabemos absolutamente nada de lo que está pasando en nuestro país y queremos más o menos tener una idea. Marwan, qué gusto tenerte en el estudio. Muy buenos días y te quiero preguntar, ¿por qué salirte de tu zona de confort? ¿Qué ha sido Medio Oriente? Tú has hablado de Medio Oriente, es un especialista sumamente socorrido en los medios de comunicación para hablar sobre Medio Oriente. ¿Por qué te sales de esa zona de confort y tratas de hablar de México cuando hay tantos especialistas en México? Querido Carlos, Ana Enrique, hola. ¿Cómo estás? Primero, gracias. Qué presentación. A ver, primero porque es el otro lugar en el que habito. Y un poco el pretexto que agarraba, o un poco la razón por la que creo que podía escribir Pensar Medio Oriente, más allá del conocimiento de la zona, es justo porque soy hijo de inmigrante y como hijo de inmigrante tienes un poco esa fortuna que te permite estar aquí, te permite estar allá y te permite tener tanto la cercanía como la lejanía para poder tratar de entender qué es lo que sucede. Mientras escribía Pensar Medio Oriente casi de manera de notas, decía, pero esto también tiene cierto espejo en México. Y de repente me daba cuenta que tenemos ciertos paralelismos, no siempre muy positivos. Obviamente no estamos hablando de los mismos tipos de violencia, pero sí los mismos tipos de malos entendidos sobre cómo funcionan nuestras sociedades y nuestro mal entendido de cómo funciona la política. Cuando hablaba de Pensar Medio Oriente decía que a partir de una frase familiar, que quizá la única forma de entendernos a los árabes era a través del lenguaje, con esta idea de metasentidos, multiplicidades de significancias que pueden entender las palabras que le permiten al final tener desde un discurso de paz con la misma casi frase tener un discurso de odio. ¿Qué pasa en México cuando trato de llevar a esos terrenos? Aquí nos hemos convencido de alguna forma desde hace mucho tiempo que las palabras cambian según su entorno. Es el pretexto tonto para el grito del estadio, es muy temprano, pero para las distintas Cs que usamos en el slang mexicano todo el tiempo. Y no, en realidad, no es que que cambien de significado, es que logramos en México quitarle el significado a las palabras a partir de la sobrerelativización de absolutamente todo, que se transforma en un pretexto para que hasta si el semáforo está en rojo uno no tenga que detenerse ahí. Claro. Ahora, una de las cosas que dice es que esta ausencia de significados, o estos múltiples significados que le damos a las palabras, tienen una repercusión muy clara en la arena pública. En la arena digamos. pública, en la arena social, en la arena cultural, hasta en la arena religiosa de nuestro país. Ahora, en la arena pública, las élites pues, se han rehusado, tú lo dices, a hacer un discurso público y eso tiene repercusiones importantes. Sí, son varias cosas. A ver, ¿qué pasa con la relativización? Que llegamos a que no solamente es el grito del estadio, sino que corrupción en México no es corrupción, robar no es robar, libertad no es libertad, derechos no es derechos, libertades no es libertades y prensa quién sabe qué sea para la gente que no sea de prensa. Entonces, ¿quién es el encargado tradicionalmente en casi cualquier sociedad parecida a la nuestra de tratar de entablar los significados o establecer los significados de estos grandes conceptos? Normalmente son las élites y las élites no son necesariamente los súper ricos. Élites somos nosotros, élites somos las élites académicas, hay élites culturales, hay élites de medios, que al final son las que pueden tener una voz pública y quizá los que más le hemos fallado a la estructura de este país somos nosotros mismos, somos las élites. Hay, Marwan, un sobrediagnóstico en este país, hay una amplia variedad de oferta, de enfoque desde la parte política, pero tú propones llegar por otro lado. ¿Qué es lo que tú específicamente buscas con Pensar Tratar de México? entender un poco qué es lo que pasa. Digo, todo ahí, ahora que hay tantos candidatos, todo el mundo saca su libro y todos los editores están buscando el libro del candidato. Afortunadamente, yo sí me dedico a escribir libros y sí me dedico a leer libros, ¿no? Y creo que a partir del lenguaje, si el lenguaje es al final nuestro principal símbolo de humanidad, lo que nos hace humanos, lo que nos permite hablar de política, discutir, imaginar, tratar de visualizar cierto país, quizá es desde ese lugar, que es quizá también mucho más empático que el que tienen todos los políticos, candidatos, quizá parte de la opinocracia, podamos acercarnos a entablar un poco el diálogo que necesita el terreno común para un solo aspecto, que es quizá lo único que nos puede salvar. Armar puentes. Y ser ciudadanos. Muchísimas Estamos gracias. hablando de ciudadanos. Gracias, Muchísimas Marwan. Un gracias, gusto. Marwan. Gracias a todos. Gracias, Pensar Marwan México. Soto Antaki. Ahí está, el sello Taurus. Muchas gracias. Gracias.